Hola, sean todos bienvenidos a un audiolibro más. Aquí estoy leyendo con mucho gusto este libro de nombre La clave de los negocios, del autor William W. Atkinson. La psicología en los negocios, capítulo 1. Hasta no hace muchos años, la mera mención de la palabra psicología en conexión con los negocios era generalmente acogida con un lanzamiento de hombros, con fruncimiento de cejas y un pasemos a otra cosa. La psicología era un asunto que olía a cátedra, o que se refería al alma, o estaba relacionado con los fenómenos anormales, generalmente clasificados como psíquicos. La mayoría de los hombres de negocios no podían sufrir con paciencia la introducción de tales cosas, como teorías referentes al alma, clarividencia, telepatía y otras habladurías en los asuntos mercantiles, pues todo esto, en su concepto, era lo que significaba psicología. Pero ha sobrevenido un cambio. El hombre de negocios ha oído hablar mucho en los últimos tiempos de relaciones de la psicología con los negocios, y ha leído algo sobre el asunto. Comprende hoy que psicología significa la ciencia de la mente, y no es necesariamente lo mismo que metafísicas o psiquismo. Se ha percatado del hecho de que la psicología desempeña una parte importante en los negocios y de que vale la pena de familiarizarse un tanto con sus principios fundamentales. En efecto, si ha pensado suficientemente en la materia, habrá visto que todo el procedimiento de vender artículos, ya sea personalmente o por medio de anuncios, es esencialmente un proceso mental que depende del estado de mente inducido en el comprador, y que estos estados de mente son inducidos solamente merced a ciertos principios establecidos de psicología que el vendedor o el anunciante tenga o no conciencia del hecho. Lo cierto es que emplea principios psicológicos llamando la atención, despertando el interés, creando el deseo y moviendo la voluntad del comprador de sus artículos. Las mejores autoridades en comercio y arte de anunciar reconocen en la actualidad este hecho y lo hacen resaltar en sus escritos. G. French, en su Arte y Ciencia de Anunciar, dice con referencia a la psicología del anuncio: podemos rechazar el conjunto si nos parece, y reconocer simplemente que podemos vender cosas a un hombre más fácilmente, si conocemos al hombre en cuestión. No conocemos personalmente a cada hombre a quien deseamos vender cosas. Nos es preciso, por consiguiente, considerar si no existen ciertos modos de pensar y de obrar comunes a todos los hombres, o una gran mayoría de los hombres. Si podemos descubrir las leyes que gobiernan la acción de la mente de ciertos hombres, conoceremos cómo atraeremos a Martínez. Complaceremos a Pérez, porque conocemos a Pérez. Nos entenderemos con Fernández, porque conocemos a Fernández. Pero lo que el anunciante ha de saber es atraerse a Martínez, a Pérez y a Fernández sin conocer a ninguno de ellos. Mientras cada individuo posee sus peculiaridades personales y mientras cada mente tiene su método peculiar de comprar, de comportar los hechos de la vida, cada hombre y cada mente está dominado, en amplio sentido y en gran extensión, por predilecciones y labores mentales que fueron establecidas antes de que viviese, y son operadas en modo separado de su personalidad. Nuestras mentes son más automáticas, más mecánicas de lo que queremos admitir. Lo que llamamos mente, de una manera vaga, es en gran parte la expresión automática de tendencias gobernadas por condiciones físicas, enteramente aparte de consciente inteligencia o cualidades o motivos morales. Lo que son estas condiciones físicas y hasta qué punto el conocimiento de ellas puede ser utilizado por el anunciante, forma el cuerpo de este nuevo conocimiento, en tanto como concierne el anuncio. French ha expresado perfectamente la idea del importante papel desempeñado en los negocios de la psicología. Lo que expone naturalmente es tan aplicable a la venta personal como a la venta por medio del anuncio, pues los mismos principios están presentes y son operativos en ambos casos. Con objeto de llevar a la mente del lector una plena idea de la operación del principio psicológico en la venta de artículos, mencionaremos unos cuantos ejemplos en que este principio ha entrado en acción. Cada lector podrá recordar algunos casos similares en cuanto su atención se fije en la materia. El profesor Halleck, psicólogo de reputación mundial, dice: los comerciantes dicen que la habilidad en llamar la atención es con frecuencia el secreto del éxito en la vida. Los hombres capaces de redactar anuncios que atraigan poderosamente la atención ganan sueldos enormes. Un editor
contaba que había vendido tan solo 5,000 ejemplares de una obra excelente, meramente porque no había llamado la atención del público, pero que de tener agentes hábiles hubiese llegado a los 50,000. Los drogueros aseguran que cualquier específico obtiene crecida venta si se consigue despertar la curiosidad de las gentes mediante anuncios bien presentados. El mismo autor añade con referencia al efecto de las ideas asociadas. Un eminente filósofo ha dicho que el hombre está completamente a merced de la asociación de sus ideas. Cada nuevo objeto es visto a la luz de sus ideas asociadas. El principio de la asociación de ideas es suficiente para explicar el cambio en las modas. Una señora, en cierta población del sur, usaba un sombrero por el que tenía especial predilección, hasta que un día vio 3 negras en la calle que llevaban sombreros casi iguales. Desechó el suyo y no se lo volvió a poner. Cuando un estilo de traje se hace vulgar y lo lleva a la clase baja, es abandonado por la gente elegante. Modas que son hasta ridículas se aceptan únicamente porque las imponen personalidades notables. El conocimiento del poder de la asociación de ideas es de la mayor importancia en los negocios. Un comerciante dispone sus géneros en tal forma que todas las asociaciones en la tienda son placenteras, y esto es un talento de los dependientes. En cambio, el vecino presenta sus artículos, que son iguales o mejores, de una manera desagradable. Un sombrerero adquirió una gran partida de sombreros de un cierto estilo nuevo, y en vista de que no vendía ninguno, rogó a uno de sus parroquianos, hombre a la moda, que lo luciese 3 días, comprometiéndose a proveerle gratis durante 1 año. Aceptada la proposición, salió nuestro elegante, exhibiendo la prenda en todos los sitios más frecuentados. Al principio fue encontrado raro. Al siguiente día los amigos le preguntaron dónde lo había adquirido, y 1 semana después, el sombrerero tenía que hacer un nuevo pedido. Si esto hubiera ocurrido con un individuo del montón o mal vestido, el industrial no hubiese podido sacarse el género de encima. El sombrero hubiera sido el mismo, pero la asociación de ideas muy diferente. Una de las damas más elegantes de una gran capital europea escogió bajo su responsabilidad, sin consultar a modista alguna, un hermosísimo sombrero de verano, fabricado en Manila. Las modistas se encontraron con un inmenso surtido de sombreros de otras formas, cuya venta peligraba. Celebraron consejo, compraron un gran número de sombreros baratos, pero iguales al referido, y lo regalaron a todas las traperas y mujeres de la calle. Cuando las reinas de la moda vieron semejante profanación, renunciaron en el acto a su precioso tocado. En una obra anterior, Las fuerzas ocultas, hemos dado una serie de ejemplos del efecto de la sugestión psicológica en el anuncio. El uso de la orden directa, como dicen los anunciantes, es muy común. En estos anuncios se ordena categóricamente a las gentes que hagan ciertas cosas. Se les manda que lleven a casa aquella misma noche una pastilla de jabón higiénico. ¿Su esposa la necesita? Y el público obedece. O uno ve una mano gigantesca señalando un rótulo desmesurado que dice: «Oiga usted, fume usted cigarros Príncipe de Gales, son los mejores». Y si uno desoye la orden, la primera vez, caerá indudablemente ante la repetida sugestión de la misma cosa en todas las esquinas y en todos los tranvías, y el Príncipe de Gales será su pesadilla hasta una nueva sugestión. Recuérdese que es sugestión por autoridad y repetición, y esto es lo que influye en nosotros. Hay otras formas más o menos sutiles en el arte de anunciar. Uno ve en telones, paredes, vallas, periódicos y guías, crema Venus o cosa por el estilo, y por regla general no resiste a la tentación. Luego nos dicen hasta la saciedad que los niños toman con deleite el jarabe H reconstituyente. Y como quizá tenemos un niño que necesita reconstituyentes, nos apresuramos a llevarle aquel deleite. Más allá nos enteran de que cierto cacao es grato y refrescante, o que cierto licor digestivo es el complemento de una buena comida. Tal fabricante de whisky nos presenta un cuadro donde se ve un vaso, una botella, un platito con hielo y un sifón. Y debajo sencillamente, Old Boy Highball. ¿Es todo? Estas cosas son exclusivamente sugestiones, muy poderosas algunas de ellas, cuando impresionan constantemente la mente por repetición. Ya he conocido mercaderes en géneros de primavera y verano forzar la estación, llenando sus escaparates de artículos de su ramo, y sombrereros
que ha adelantado el sombrero de paja llevándolo ellos, haciéndolo llevar a sus dependientes y después a algunos amigos. Aquel tocado daba la sugestión del buen tiempo en las calles, y la temporada del sombrero de paja quedaba abierta. El doctor H. A. Parking, una autoridad en sugestión, nos pinta el siguiente cuadro de un comerciante, al pormenor, que sufre los efectos de adversas influencias psicológicas, resultado de una pesimista actitud mental. El autor de este libro responde de la exactitud del cuadro, pues conoce el original que lo ha inspirado. Se trata del propietario de una tienda de una ciudad de tercer orden. ¿Pero qué tienda? Casi me dan ganas de llorar cuando entro allí. Los escaparates, año tras año, siempre están aderezados de igual modo. No hay nada que dé allí la placentera impresión tan necesaria en los establecimientos del día. Pero la atmósfera del lugar está en armonía con el propietario. Cuando se estableció hace 30 años, tenía 8 dependientes, pero sus negocios han decaído de tal modo que se ha quedado solo y apenas si puede llegar con saldo al fin de año. En tanto que sus competidores del mismo barrio aumentan ostensiblemente su importancia de día en día. En el transcurso de 15 minutos de conversación, la primera vez que nos vimos, me contó todas sus aflicciones, que eran muchas. Según su relato, todos cuanto le habían tratado había sido para fastidiarle, desde que tuvo la mala idea de meterse en el comercio. Sus competidores apelaban a métodos de mala fe. El propietario de la casa procuraba echarle por medios intolerables para aumentar el alquiler. No había tenido un solo dependiente honrado. Los dependientes abusaban de su vejez, así que determinó trabajar solo. Como trabajaba de la mañana a la noche, sin un día de asueto, hasta que muriese o fuese a dar con sus huesos a un asilo. Y aun cuando había estado en igual situación durante 15 años, no conocía persona a cuya puerta pudiese llamar como un amigo, etcétera, etcétera. Aun cuando tuve la ocasión de visitarle alguna vez en que despachaba, jamás le oí una palabra de estímulo o recomendación para con el comprador. Al propio tiempo recibía a los clientes con un aire de indiferencia, así como si se les hiciese un favor, permitiéndoles tratar con él. En tanto que otros que le pedían permiso para usar su teléfono o le preguntaban por alguna persona de la vecindad, pronto comprendían por sus maneras que el tendero los encontraba inoportunos e indirectamente les echaba a la calle. Intencionalmente le llevaba alguna vez a otros temas de conversación, pero con el mismo resultado. Todo estaba dado a los diablos, la ciudad, el país, el mundo, etc. Hablásele de lo que se quisiera. Sus observaciones estaban saturadas de pesimismo. Siempre estaba dispuesto a censurarlo todo y a todos, y una vez que me atreví a sugerir que muchas de sus contrariedades se debían a su manera de ser, en poco estuvo que no me señalase la puerta. Pero, si quisiera tan solo esforzarse en echar una sonrisa aquí y otra allá, o dirigir una amable insinuación a su cliente, se sentiría mucho más satisfecho por el mismo hecho, y los parroquianos acudirían a él en todos sus menesteres. Si intentara demostrarse a sí mismo que puede prosperar y diese a su tienda un aspecto atractivo, y si sus maneras cambiasen, siendo complaciente para todo el que entrase, comprase o no, el 50% comprarían allí también como en otra parte. Yo pudiera señalar muchas maneras de sugestión y autosugestión que empleadas por nuestro hombre harían aumentar sus negocios, atraerse amigos en lugar de ahuyentarlos, y conseguir que el mundo y él fuesen vistos por él de mejor manera. Pero me preguntará el lector, ¿qué tendrá que ver todo esto con la psicología? El anuncio, el adorno de un escaparate, las maneras personales, etc. Pues tiene mucho que ver, porque todas estas cosas están basadas en los mismos principios fundamentales del comercio, y estos principios fundamentales son los de la psicología. Todo cuanto se ha dicho se refiere a la psicología. Todo es efecto de la psicología, pura y simplemente. Todo depende de la actitud mental, de las sugestiones ofrecidas, de los estados mentales inducidos, del impulso a la voluntad. Todas estas cosas externas son meramente los efectos de estados mentales internos. J. W. Kennedy en el anuncio juicioso dice: el anuncio es tanto como la venta en papel, un lucrativo medio de vender mercancías rápidamente. Algo misterioso, es meramente persuasión impresa,
y su otro nombre es venta por convicción. La convicción puede ser llevada a todos por los pocos escritores que han estudiado profundamente el procedimiento mental por el cual es inducida la convicción. La misión del anunciante es convertir lectores en compradores. Heath Dyers dice en el mismo periódico: el anunciante tiene en cuenta las impresiones subconscientes, las varias fases de sugestión y asociación en la forma recibida por los sentidos, y la psicología de la orden directa, todo digno de la mayor consideración y de ser apreciado seriamente. S. Brown dice: hacer anuncios que vendan artículos requieren el desarrollo de la parte humana del anunciante. Es preciso que se dé cuenta de las diferentes fuerzas que inducen atención, interés, deseo y convicción. El cliente desea tal o cual artículo porque le ha de producir algún resultado o efecto definido. Este resultado es el que el anunciante debe tener presente. Pero, podrá decir el lector, esta psicología parece ser simplemente lo que siempre hemos conocido como naturaleza humana. La cosa no tiene nada de nuevo. Exactamente, la psicología es la ciencia interna de la naturaleza humana. Esta depende enteramente del proceso psicológico. Está ligada con las actividades de la mente. El estudio de la naturaleza humana es el estudio de la mente del hombre. Pero así como el estudio de la naturaleza humana, como se sigue usualmente, es una especie de camino desorientado. El estudio de la mente, según los establecidos principios de la psicología, es el campo de los estudios científicos y se prosigue por métodos científicos. Particularmente en su fase de contratación, el estudio de la naturaleza humana, a través de la psicología, se convierte en una ciencia. Del principio al fin, el comercio es un sujeto psicológico. Cada paso en el procedimiento de una venta es un proceso mental, la actitud mental y la expresión mental del vendedor, la actitud mental y la impresión mental del comprador, el procedimiento de atraer la atención, despertar la curiosidad o el interés, crear deseo, satisfacer la razón y mover la voluntad. Todos estos procesos puramente mentales y su estudio vienen a ser una rama del estudio de la psicología, la colocación de los artículos en los estantes, armarios y escaparates, o en las manos del vendedor callejero, se han de basar en principios psicológicos. La argumentación del vendedor no tan solo ha de ser lógica, sino calculada y dispuesta para despertar ciertos sentimientos o facultades en la mente del comprador. En perspectiva, esto es psicología. Y finalmente, el cierre del trato, cuyo objeto es mover la voluntad del comprador a una favorable acción final. Esto también es psicología. Desde la entrada del cliente hasta la adquisición del género, cada paso es un proceso psicológico. Una venta es la acción y reacción de una mente sobre otra mente, de acuerdo con ciertas reglas y principios psicológicos bien establecidos. El comercio es esencialmente una ciencia psicológica, como admitirán todos los que quieran dar al sujeto una consideración lógica. A los que rechazan el término psicología por su novedad y sonido poco familiar, no trataremos de imponerles la palabra, les permitimos que se atengan a su naturaleza humana, recordando sin embargo que la naturaleza humana es esencialmente mental. Un difunto, un hombre dormido o presa de síncope o un idiota no manifiestan naturaleza humana en el sentido en que se usa generalmente la palabra. Es preciso que el hombre esté vivo, despierto y en posesión de sus sentidos para que sea capaz de manifestar naturaleza humana y podamos apelar a ella de acuerdo con principios bien conocidos. La naturaleza humana no puede ser divorciada de la psicología. Argúyase como se quiera. No intentamos, ni por pienso, afirmar que el comercio depende enteramente de la psicología. Entran otros factores en el sujeto. Por ejemplo, el comerciante ha de poseer un conocimiento práctico de su ramo, de las estaciones, de la marcha de la moda, de la adaptabilidad de ciertos artículos para ciertas secciones. Pero considerando un momento al punto de que también estos requisitos y al fin y a la postre tienen relación con la mente del público, y admitiendo que éste puede ser considerado como independiente de la psicología, todos estos puntos de nada servirán si el comerciante violase los principios psicológicos de la venta. Y como quiera que la esencia del comercio
es el empleo de los apropiados principios psicológicos. ¿No parece indispensable que el comerciante conozca algo de la mente del hombre, el instrumento que ha de manejar para manifestar su vocación? ¿No ha de poseer el comerciante la misma suerte de conocimiento de su instrumento que el que posee el músico, el mecánico, el artesano o el artista? ¿Qué pensaríamos de uno que quisiera llegar a ser un gran tirador sin conocer los principios de la esgrima? ¿O un boxeador famoso sin dominar los principios establecidos del boxeo? Los instrumentos del comercio son su mente y la mente de sus clientes, y ambas debe conocérselas a fondo. La mente del comerciante. Elementos de la psicología del comerciante. ¿De qué depende la mente de éste? Personalidad y carácter. El yo y su realización. Cualidades que el comerciante debe reunir. Capítulo 2. La mente del comerciante. En la psicología del comerciante hay que considerar dos elementos importantes. 1. La mente del vendedor y 2. La mente del comprador. La proposición o los artículos que ha de ser vendidos constituyen el lazo de unión entre ambas mentes, o el punto común en que las dos mentes deben unirse, amalgamarse y venir a un acuerdo. La venta es el resultado de la fusión y convivencia de las dos mentes, el producto de la acción y reacción entre ellas. Procederemos a una consideración de los dos importantes elementos, comenzando nuestra consideración de la mente del vendedor, reconociendo que de ella depende su carácter y personalidad. Su carácter se compone de sus individuales cualidades o atributos mentales. Su personalidad es la usual expresión de su carácter. Tanto el carácter como la personalidad pueden ser alterados, cambiados y mejorados, y en cada persona hay un algo central que él llama yo, que puede ordenar y manifestar estos cambios en su personalidad y carácter. Aun cuando quepa el plausible argumento de que el hombre es meramente un compuesto de sus características, esto no obstante, en la conciencia de cada cual palpita la idea de que, en su real yo, existe un algo que está encima y detrás de las características y que puede dominarlas. Sin que pretendamos conducir al lector a los laberintos de la metafísica o las cimas de la filosofía, queremos sentar el hecho de que este ser mental tiene por íntimo centro de conscientitividad este misterioso yo, cuya naturaleza nadie ha podido determinar, pero que plenamente comprendido proporciona una fuerza y una potencia no conocida antes ni aún en sueños. Y vale la pena de que todo el que busque su propio mejoramiento y desarrollo despierte a una clara comprensión de este yo en su íntimo ser, para el cual toda facultad, toda cualidad, toda manifestación es un instrumento de expresión y manifestación. El real usted no es un conjunto de rasgos característicos de su personalidad que cambian de tiempo en tiempo, sino un permanente, inmutable centro y base de los cambios de personalidad. Un algo que perdura a través de todos los cambios y que usted conoce sencillamente como yo. A este propósito, permítasenos acotar algunos párrafos de nuestra obra Conócete. La conscientividad del yo está sobre la personalidad. Es un algo inseparable de la individualidad. La conscientitividad del yo es una experiencia actual, tanto como puede serlo la conscientitividad de la página que el lector tiene ante los ojos. Todo el sujeto de la nueva psicología tiene absoluta conexión con este reconocimiento del yo. Gira en torno de este yo, como una rueda alrededor de su eje. Consideramos las facultades mentales, los poderes, órganos, cualidades y modo de expresión como meros instrumentos útiles o maneras de expresión de este admirable algo, el puro ego, el yo. Y este es el mensaje de la nueva psicología que usted, el yo, tiene a su disposición un maravilloso arsenal de instrumentos y herramientas mentales que, usados debidamente, le crearán toda especie de personalidad que usted puede desear. Usted es el dueño, obrero, que puede hacer de sí mismo lo que desee, pero es preciso apreciar antes esta verdad, antes de que pueda usted hacer la suya, antes de que pueda usted aplicarla, y es entrar en un reconocimiento y realización de este admirable yo, que es usted, para quien el cuerpo y los sentidos, sí,
hasta la misma mente, no son más que vehículos de expresión. Usted es algo más que el cuerpo, los sentidos o la mente. Usted es el admirable algo, dueño de todas las cosas, pero de la cual no puede usted decir más que yo soy. Pero recuérdese siempre que esta realización del ego no significa egotismo o demasiado aprecio de sí mismo, o comparación de nuestro carácter o personalidad con el de otros. Debemos ser egoístas, no egotistas, y egoísmo significa sencillamente la realización de esta conscientitividad, a la cual están subordinadas todas las otras facultades mentales. Si el lector desea algún otro nombre para él, puede considerar este yo como la voluntad de la voluntad, pues es real esencia de la fuerza de voluntad. Es, para decirlo así, la voluntad consciente de uno mismo. Por medio de la realización, encontramos 1000 veces más fácil el cultivar las cualidades mentales en que seamos más deficientes y restringir aquellas que no son de desear. El espíritu de la idea puede ser adquirido por el detenido examen del siguiente párrafo de C.F. Loomis. Me comporto perfectamente. Soy más grande que todo cuanto pueda ocurrirme. Todas estas cosas están fuera de mi puerta y yo tengo la llave. Las cualidades mentales que principalmente debe reunir el comerciante son las siguientes. 1. Respeto de sí mismo. Es de gran importancia para el comerciante el cultivo del propio respeto. No queremos significar con esto que se haya de ser egotista, soberbio, imperioso, altivo, etc., pues todas estas cualidades son detrimentales. El respeto de sí mismo, por el contrario, manifiesta confianza propia, dignidad, valor e independencia. Apréndase a mirar el mundo cara a cara, deséchese todo temor y la impresión de que uno es humilde. Apréndase a creer en sí mismo y a respetarse a sí mismo, que nuestro lema sea: puedo, quiero, me atrevo, obro. El respeto propio es un antídoto seguro contra el sentimiento de temor, la timidez, sentido de inferioridad y otros sentimientos negativos que oprimen al comerciante cuando éste ha de tratar con algún grande hombre. Recuérdese que la personalidad de un hombre es meramente una máscara, y que detrás existe meramente un yo igual al suyo, ni más ni menos. Recuérdese que detrás de Juan Pérez existe la misma clase de yo que el que posee don fulano de tal y de cual. Recuérdese que uno es un hombre que se aproxima a otro hombre, no un gusano que se acerca a un dios. Por el cultivo de la realización del yo, se adquiere un sentido de respeto a sí mismo que nos inmuniza de los sentimientos de bajeza, inferioridad y temor en presencia de otro. Si un hombre no se respeta a sí mismo, no debe esperar que lo respeten los demás. Debe construir su propia individualidad y respetarla, teniendo siempre cuidado de no dejarse despistar por el egotismo, la vanidad y otras naderías personales. No es la personalidad la que debe ser respetada, sino la individualidad, que es algo muy diferente. La personalidad pertenece al hombre externo, la individualidad al interno. El porte y actitud de una persona tienden a reaccionar sobre su actitud mental y a impresionar a sí mismo a aquellos en cuya presencia se encuentra. Existe siempre una acción y reacción entre la mente y el cuerpo, del propio modo que los estados mentales toman forma en acciones físicas. Así, éstas reaccionan sobre la mente e influyen en estados mentales. Que cada uno frunce el entrecejo continuamente y se encontrará en cierto estado de irritación, pero que sonría y se sentirá de buen talante. Compórtese uno como un hombre y se sentirá tal hombre. C.H. Peirce dice respecto a la apropiada actitud de un comerciante: tenga presente que no pide ningún favor, que no hay motivo para que se excuse y que no tiene tanto derecho como el que más para llevar alta la cabeza. Y es admirable la influencia que esta posición de la cabeza ejerce en los negocios. La regla es esta: los lóbulos de las orejas que caigan directamente sobre los hombros, de manera que una línea de plomo tirada desde las orejas describa la línea del cuerpo. Cuídese de no inclinar la cabeza a derecha o a izquierda, sino vertical. Muchos cometen la equivocación, especialmente cuando están a la perspectiva de un buen negocio, de inclinar la cabeza a un lado u otro. Esto indica debilidad.
Un estudio de los hombres descubre que los fuertes jamás inclinan la cabeza. Su cabeza se sostiene perfectamente recta sobre los hombros. Estos en perfecto equilibrio. Firmes indican la fuerza de voluntad. Cada línea del cuerpo es una palabra, denota el pensamiento del individuo. Cultívese, pues, no tan solo el íntimo sentido del propio respeto, sino también las indicaciones exteriores del estado mental. Así se asegurará el beneficio de la acción y reacción entre mente y cuerpo. 2. Actitud. El comerciante debiera cultivar asimismo la actitud que se manifiesta en equilibrio, tranquilidad y desahogo. La actitud es aquella cualidad mental que mantiene un natural equilibrio entre las variadas facultades, sentimientos, emociones y tendencias. Es la aserción del yo como dueño y regulador de los estados mentales, sentimientos y acciones. La actitud nos capacita para equilibrarnos correctamente, mentalmente, en lugar de permitir que nuestros sentimientos o emociones nos conduzcan a donde les plazca. La actitud nos capacita para mantenernos dueños de nosotros mismos, en vez de remontarse unas veces para raptar otras. El hombre que tiene actitud tiene poder, pues nunca sale de su equilibrio y por consiguiente es siempre amo de la situación. ¿Han oído nuestros lectores hablar o han visto el giróscopo? Es un aparatito que se compone de una rueda que gira dentro de un armazón, consistiendo su peculiaridad en el arreglo y acción de la rueda, que merced a su movimiento conserva siempre su balance y equilibrio. Colóquese como se quiera, el aparatito recobra siempre su equilibrio. Es muy probable que en fecha más o menos remota desempeñe un papel importante en la navegación aérea y en el sistema de transportes de un solo riel. Bueno, este es el punto: ser un giróscopo mental. Cultívese la mente, cualidad que actúa automáticamente en el sentido de mantener la balanza y centro de gravedad mental. Esto no quiere decir que adoptemos una expresión solamente de dignidad sobrenatural. Al contrario, se hace siempre natural en maneras y acción. El punto es mantener un equilibrio constante y dominio mental, en lugar de dejarnos conducir por nuestros sentimientos o emociones. La actitud significa dominio, su carencia significa servidumbre. Como dice E. Carpenter, cuán raro es tropezar con un hombre y cuán común ver criaturas acosadas por tiránicos pensamientos, o cuidados o deseos, doblegándose bajo el látigo, o por acaso enorgulleciéndose de correr alegremente, obedeciendo a un conductor que empuña las riendas y quiere persuadirse de que es libre. La actitud es el giróscopo mental. Consérvese en buen estado de acción. 3. Amabilidad. La brillante, cariñosa y feliz actitud mental y la externa manifestación de la misma es el imán de los éxitos del comerciante. El huraño es el polo negativo de la personalidad y repele a las gentes más que cualquiera otra cualidad. Tan apreciada es la conducta y expresión cariñosa que la gente con frecuencia da debida preferencia a los que la poseen y abandona al individuo huraño de reconocido mérito para irse con el que posee la alegría en su personalidad. El hombre con exposición meridional está en alza. Ya hay en el mundo bastantes cosas que nos deprimen para que tengamos que sufrir también el mal humor del tendero. Bien dijo el poeta. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y tú solo triste llorarás. Que el mundo busca la alegría, ya tiene asas con los pesares suyos. El hombre lastimero no es nunca bienvenido. Es tanto que el individuo que rebosa el contento por todos sus poros, siempre y en todas ocasiones, es recibido con los brazos abiertos. El espíritu optimista y agradable crea una atmósfera que, quizá inconscientemente, difunde la satisfacción y el bienestar allí donde se encuentre. La alegría es contagiosa y constituye uno de los dones más valiosos. Hemos conocido personas cuyo aspecto cariñoso y amable era suficiente para calmar la tensión nerviosa de algún conocido, en ciertos momentos difíciles, y hemos oído decir de semejantes personas: no sé lo que me ocurre cuando veo a fulano, se desvanecen todas mis tristes ideas. Esto no quiere decir que procuremos ser un alegre profesional, un payaso o un cómico. No es este el punto. La idea que expresa este atributo y mental estado de personalidad es la amabilidad,
y es una disposición a fijarse en el lado brillante de las cosas y a manifestar este estado mental como el sol manifiesta sus rayos. Aprendamos a irradiar el contento, y no es tanto materia de decir las cosas como de pensarlas. Los pensamientos íntimos de un hombre son reflejados en su personalidad exterior. Cultívese, pues, la alegría interna antes de que esperemos manifestar su expresión exterior. Nada hay tan lastimoso ni que sea más penoso que una amabilidad artificiosa. Ser alegre no significa ser un hombre de broma. La atmósfera de la verdadera amabilidad procede solamente de dentro. La buena sociedad japonesa instruye a sus hijos en el arte de conservar una conducta cariñosa y una faz sonriente, aun cuando el corazón esté lacerado. ¿Consideran esto una obligación de su casta y conceptúan como cosa indigna de una persona, como insultante para los demás, manifestar cualquier otra conducta o expresión? Su teoría, que forma parte del admirable código llamado Bushido, es la de que es una impertinencia causar a los demás con nuestras penas, infortunios y arranques de mal humor. El comerciante hará bien recordando el Bushido, le será muy útil en sus negocios. Evite el estado mental de mal humor como si se tratase de una pestilencia. 4. Cortesía. La cortesía es una valiosa cualidad en un comerciante. No tan solo sino que es un rasgo característico de las personas decentes en todos los caminos de la vida. Y es un deber, tanto para uno mismo como para los otros. Por finura y cortesía no debe entenderse esa grave y artificiosa manera de comportarse, que no es más que una parodia de la cosa real, sino al contrario, esa respetuosa conducta para con los demás, que es el sello de un innato refinamiento y una esmerada educación. La cortesía y la finura no consisten necesariamente en rígidas reglas de etiqueta, sino en una íntima simpatía y conocimiento de otros, que se manifiesta en una urbana conducta para con ellos. A todo el mundo le gusta ser tratado, y con miramiento y consideración, y paga después gustosamente con la misma moneda. La cortesía, la verdadera cortesía, viene de dentro y es imposible parodiarla satisfactoriamente. Su espíritu puede ser expresado por la idea de tratar de ver lo bueno en todo, y luego obrar como si aquella bondad fuera evidente. Dar a aquellos con quienes se trate la manera atención y respeto a que tuvieran derecho si manifestasen actualmente la mayor bondad íntima. Uno de los mejores tenderos que hemos conocido atribuía sus adelantos a su habilidad en ponerse al lado del cliente frente al mostrador, esto es, a ver la materia desde el punto de vista del comprador. Esto conduce a una simpática inteligencia de la más valiosa. Si el vendedor puede conseguir el difícil arte de colocarse en lugar del comprador, podrá ver las cosas a una nueva luz, ganando así un conocimiento del parroquiano, que le capacitará para manifestar con él una verdadera cortesía. Pero esta política y diferencia no significan una humilde y servil actitud de mente o conducta. La verdadera urbanidad tiene su límite en el respeto de sí mismo. Un aliado de la cortesía es el llamado tacto, que se define como una peculiar habilidad o maña para decir y hacer exactamente lo que requiere la ocasión o aconsejan las circunstancias. Fina percepción o discernimiento, una ligera consideración nos demostrará que el tacto depende del conocimiento del punto de vista y actitud mental de la otra persona. Un conocimiento de la posición de esta persona y una aplicación del verdadero espíritu de cortesía hacen gran camino hacia el establecimiento de la cualidad del tacto, el rasgo llamado adaptabilidad o la facultad de ajustarse uno a determinadas condiciones y a las personalidades de otros. Pertenece asimismo a esta categoría. La adaptabilidad depende de la habilidad de apreciar la posición de otra persona. Como dice un distinguido escritor, aquellos individuos que no están en armonía con lo que les rodea, desaparecen para dejar su puesto a los que armonizan con ello. Cuando la clave de comprensión de la mente de otros es encontrada, toda la materia de verdadera cortesía, tacto y habilidad es comprendida y puede ser aplicada en la práctica. 5. Naturaleza humana. Íntimamente ligado con el sujeto de los párrafos anteriores, es el de la naturaleza humana.
y su conocimiento es de gran importancia para el comerciante, a fin de comprender las operaciones de la mente de otros. No tan solo es preciso comprender los principios psicológicos generales que abraza, sino también las manifestaciones especiales de estos principios. La naturaleza tiende a formar clases y especies, y la mayor parte de las personas pueden ser agrupadas en clases especiales según sus temperamentos. El mejor conocimiento de la naturaleza humana se adquiere cuando los principios generales son sometidos a prueba y aplicados por la observación de una experiencia general. En esta obra hemos de hablar extensamente de ciertas peculiaridades de la naturaleza humana porque, como hemos dicho, la naturaleza humana no es más que psicología. Sobre este particular recomendamos el siguiente consejo, que sacamos del profesor Fowler, el eminente fisiólogo: escudriñese atentamente todas las acciones de los hombres. Échese una mirada perspicaz en hombres, mujeres, niños, en todos los que encontremos, como si quisiéramos leer en ellos. Nótese principalmente la expresión de sus ojos, como si tratásemos de sorprender lo que aquella significa. Dígase uno a sí mismo, ¿qué facultad induce esta expresión o aquella acción? Estúdiese el aspecto general, la actitud del lenguaje y manifestación del individuo, y cedamos a las impresiones hechas naturalmente sobre nuestro ánimo. Esto es, estúdiese la naturaleza humana, tanto como filosofía, que como sentimiento o como impresión nacida de ambos. Capítulo 3. La mente del comerciante. 4. Esperanza. El comerciante debe cultivar el lado optimista de la vida. Debe acariciar la ardiente expectación de lo bueno que depara el porvenir y marchar a su encuentro decididamente. Mucha parte del éxito de nuestra vida depende de la actitud mental y de la confiada expectación de una dicha venidera. Ardiente deseo, confiada expectación y resuelta acción constituyen la triple llave del buen resultado. El pensamiento se manifiesta en acción y crecemos de acuerdo con el modelo o molde mental que nos creamos. Si miramos en torno nuestro, encontraremos que los hombres que han subido y que están subiendo son aquellos que han mantenido una mental actitud de esperanza, que han mirado siempre delante las estrellas de la esperanza, aun en los momentos de mayor conturbación y pasajeros reveses. El hombre que pierde toda esperanza sucumbe en la lucha de la vida. La esperanza es el incentivo que empuja al hombre hacia adelante y hacia arriba. La esperanza seguida de la voluntad y la determinación es invencible. Aprendamos a ver el lado brillante de las cosas, a creer en la realización de nuestras esperanzas. Aprendamos a mirar hacia arriba y hacia adelante. Adoptemos el lema «Mira adelante». Cultivemos el espíritu de la pelota de goma, mediante el cual podremos saltar más alto. Cuanto más fuerte sea el golpe que nos inflijan, existe una sutil ley psicológica por operación, de la cual tendemos a materializar nuestros ideales. La expectación confiada, ayudada por las acciones, triunfa finalmente. 7. Entusiasmo. Pocas personas comprenden el significado de la palabra entusiasmo, aun cuando la usen frecuentemente en la conversación ordinaria. Entusiasmo significa algo más que energía, actividad, interés y esperanza. Significa la expresión del alma en las acciones, tanto físicas como mentales. Los griegos usaban la palabra en el sentido de inspiración, movido por los dioses, de la cual nació el posterior significado de inspirado por un poder divino o sobrehumano. El uso moderno es definido como extremo fervor del alma, celo o interés ardiente e imaginativo, vívida manifestación de gozo o celo, etc. Una persona llena de entusiasmo parece moverse y obrar desde el mismo centro de su ser. Esa parte que queremos significar cuando decimos alma. Hay un admirable poder en el entusiasmo, debidamente dirigido, que sirve, no tan solo para mover dentro de uno sus plenos poderes, sino que tiende a impresionar a otros en el sentido de un contagio mental. Los estados mentales son contagiosos y el entusiasmo es uno de los más activos estados mentales. El entusiasmo está más cerca de ser potencia del alma que ninguna otra expresión externa de un estado mental, y lo podemos sentir en las frases de un escritor,
de un orador, de un cantante o de un poeta. Las mejores autoridades convienen en que el entusiasmo es el principio activo de lo que se ha convenido llamar magnetismo personal. Un autor antiguo se expresaba en estos términos: cada cual de nosotros emite una esfera, aura o halo, impregnado con su propia esencia. Las gentes sensibles lo perciben así como nuestros perros y otros animales favoritos, y otros que no lo son, como el tigre y el león hambrientos, aun las moscas, los insectos, y esto lo sabemos a nuestra costa. Algunas personas son magnéticas, otras no. Algunos de nosotros somos atractivos, simpáticos e inspiramos amistad y amor, en tanto que otros son fríos, inteligentes, pensadores, razonables, pero no magnéticos. Tomemos un ilustrado individuo de la última especie, dirigiendo una razonada peroración al público, y no tardará éste en manifestar síntomas de aburrimiento. Habla para ellos, pero no para lo íntimo de ellos. Les hace pensar, pero no sentir, lo cual resulta fastidioso para la mayoría, y muy pocos oradores salen airosos cuando se empeñan en hacer pensar al auditorio. Este desea que se le haga sentir. La gente da a su gusto su dinero cuando le hacen sentir o reír, en tanto que se les importa un bledo de toda instrucción o conferencia que les haga pensar. Opongamos a este tipo de orador otro de regular instrucción, pero ocurrente humorista, con 9/10 de la lógica y erudición del otro, y sin embargo, éste se apodera de su auditorio con sorprendente facilidad, y todo el mundo escucha atentamente, saboreando los buenos dichos que salen de su boca. Las razones son palpables y llanas. Es corazón contra cabeza, alma contra lógica, y el alma acaba por vencer a la postre. Newman ha dicho: las deducciones no tienen el poder de la persuasión. Comúnmente se llega al corazón, no a través de la razón, sino por medio de la imaginación, de impresiones directas, por el testimonio de hechos y acontecimientos, por historia, por descripción. Las personas influyen en nosotros, la expresión nos somete, los hechos nos inflaman. El entusiasmo cobija esa cualidad especial que llamamos vida, la cual constituye una parte importante de la personalidad del comerciante. Obsérvese que hemos analizado el entusiasmo como ansiedad inspirada. Piénsese en este análisis y apréciese su íntima significación. La sola palabra entusiasmo es inspiradora. Visualícese y permítasela que nos incite a su expresión cuando nos sintamos muertos. Su solo pensamiento es un estimulante. 8. Determinación. El comerciante necesita la cualidad de tenaz determinación, persistencia y fijeza. Es preciso cultivar el espíritu de puedo y quiero. La determinación se compone de varias cualidades adyacentes. Viene primero la combatividad, o cualidad de allanar obstáculos. Es esta una marcada cualidad en todos los caracteres fuertes. Se manifiesta como valor, osadía, resistencia, oposición y disposición de combatir las contrariedades antes que ceder a ellas. Ligada con esta facultad está la otra que ostenta el inadecuado nombre de desilinatividad, que se expresa en el sentido de destruir barreras, remover obstáculos y seguir adelante, ponerse al frente, apoderarse de lo que le pertenece, etc. Es la cualidad de los hombres que trazan su propio camino y construyen su propia industria. Luego viene la continuidad, cualidad sinónima de estabilidad y que nos capacita a no dejar de mano una tarea hasta su terminación. La carencia de esta cualidad neutraliza con frecuencia la operación de otras buenas facultades, llevando a la persona a un deja ir demasiado pronto, perdiendo así el fruto de su trabajo. Finalmente viene la facultad de la firmeza, que da las cualidades de tenacidad, perseverancia, fijeza, decisión y estabilidad, acompañadas de una cierta testarudez que empareja todas las otras facultades juntas. Esta facultad nos preserva de ser echados a un lado y poner la atención en lo nuestro sin mirar atrás. Empuña el cincel de la voluntad contra el metal de las circunstancias hasta la terminación de la obra. Nos capacita para ser semejantes a la roca, que baten infructuosamente las olas de la oposición y de la competencia, y nos capacita para ver nuestro objeto y encaminarnos a él directamente. 9.
secretividad. Mencionamos esta cualidad no porque desempeñe un papel de trascendental importancia en el mundo comercial, sino porque la tendencia de la mayor parte de los comerciantes es hablar con demasiada franqueza de materias que debieran reservarse. Esta deficiencia se explica por la libre expresión que la labor del comerciante necesita. Debe recordarse, no obstante, que más de un buen plan se ha malogrado por la tendencia del comerciante a las efusivas confidencias y a manifestar sus planes y esperanzas. El comerciante debe pensar 3 veces antes de hablar del orden de su comercio, sus planes, métodos y otros asuntos que no debieran conocer los competidores. Es una regla segura, expuesta por un experto hombre de negocios, que uno jamás debe hablar de nada que no quisiera que llegase a oídos de su principal competidor. Pero ha de llegar forzosamente si uno habla de ello. El mundo está lleno de pajarillos que se deleitan en propalar nuevas, las paredes oyen. Guárdese una gran diplomacia en la materia a que nos referimos. Un poco de reflexión nos convencerá de que si uno no guarda sus propios secretos, más podrá esperar que se lo guarden los demás.